Buenas tardes a todos los docentes y técnicos presentes en este momento, sincrónicamente, y bueno, a quienes nos verán después, en estas nuevas modalidades que la tecnología nos permite. La Dirección General y de los Ciclos, les damos la bienvenida. Es un placer compartir con ustedes este encuentro titulado Conversando con los docentes sobre adolescencia y efectos de la pandemia, a cargo de la psicóloga y doctora en educación, Carmen Rodríguez. Carmen es especializada en temas de infancia y adolescencia, analista institucional y consultora de UNICEF. Es autora de diversas publicaciones en el área, docente de la ANEP e integrante de la campaña Adolescentes no están perdidos de UNICEF del presente año. Y además, como lo dije el otro día en la charla dirigida a las familias, es un referente para nuestra institución, nos ha visitado en otras oportunidades y siempre nos ha dejado pensando y nos ha iluminado. Esa es una palabra que me gusta mucho usar. Te agradecemos, Carmen, especialmente sabemos que tu agenda está muy apretada y nos has brindado la posibilidad de estas dos instancias, una para las familias y otros para nuestros docentes. Consideramos que este encuentro es muy necesario realmente. Nos han tocado tiempos muy difíciles, a todos en general, a las instituciones, a los docentes, a los estudiantes en particular y sus familias también. Las instituciones educativas se han visto sacudidas por la pandemia, hemos tenido que adaptarnos a distintas situaciones una y otra vez y seguimos haciéndolo. En el transcurso de este año y medio hemos atravesado muchas dificultades, hemos tenido que pensar, inventar y reinventar estrategias para atender a nuestros alumnos y para desarrollar los cursos en modalidades nuevas y desafiantes. Agradecemos a los técnicos y a los docentes por el esfuerzo realizado, por el compromiso en la dedicación y la actitud profesional de búsqueda de alternativas didáctico-pedagógicas que favorecieran la motivación, el interés por aprender, mantener una estructura de trabajo que les diera contención y muy especialmente la atención al bienestar de nuestras alumnas y alumnos, a su salud emocional que se ha visto afectada, así como también la de los adultos. Pero en nuestro rol de tales, ¿sí?, es que tenemos más preguntas que respuestas. Y en esta instancia de hoy acudimos a la voz de la especialista para que nos ayude a mirar y escuchar juntos a nuestros niños, niñas y adolescentes, a pensar cómo acompañarlos, cada uno en el rol que le corresponde, sabiendo que somos los adultos referentes, familia, docentes y los actores todos de la institución educativa, esas figuras que ayudan a construir la trama de sentido que les permite actuar en el mundo con mayor seguridad. Los efectos de la pandemia se nos presentan como un proceso. Es necesario que estemos atentos y en sintonía para atender esas manifestaciones que seguirán presentándose. Y si de algo estamos seguros, es de la necesidad de nuestra presencia. Ahora los dejo con Susana, antes de darle la palabra a Carmen, a quien agradecemos nuevamente esta oportunidad y escucharemos con mucho gusto. Simplemente agregar, creo que Ana ya cubrió todos los aspectos que queremos trabajar y abordar en esta charla. Lo más importante, pienso, de otros encuentros, nosotros como comunidad que nos encontramos, que nos escuchamos, que sabemos y hablamos entre nosotros lo que nos pasa muchas veces en estos momentos, ¿no? Y con esto tan inesperado y tan inédito que fue el vivir este tiempo de pandemia, creo que quizás lo que mejor nos ha pasado es el seguir haciéndonos muchas preguntas. Creo que el hacerse preguntas es un valor docente. Y ojalá el desafío es personal y el desafío es colectivo, es a eso, a seguir haciéndonos preguntas y a encontrar respuestas, algunas que seguramente podremos encontrar en este intercambio, y otras que quizás el intercambio nos lleve a pensar dónde encontrar esas respuestas. Creo que eso es lo más interesante, ¿no? Seguir haciéndonos preguntas. Nada más. Te dejamos, Carmen, ahora.
Bueno, les agradezco mucho, mucho a las dos la presentación, la invitación, el convite al colegio, ¿no? Es cierto, es verdad que los he visitado muchas veces, varias veces, una especie de extranjera frecuente, que, que bueno, que es una posición que es muy grata, ¿saben? Es muy linda, es muy lindo de hacer, bueno, y si algo nos pasa en esos encuentros, eh, es conmovedor, qué sé yo, porque finalmente las cosas que nos hacen sentido, creo que a los que nos dedicamos a la educación, tienen que ver bueno, con esta experiencia del lazo humano y de la transmisión de lo que pasa entre nosotros cuando estamos juntos. Eso es finalmente el corazón de la educación, así que se los agradezco pila. Y bueno, y largarnos ahora a un recorrido. Yo preparé un guión, como ustedes saben, conversamos la semana pasada con los padres del colegio, hicimos mucho énfasis allí en la cuestión adolescente, les prometimos que íbamos a hacer un rato de adolescencia y un rato de recorrida por las instituciones, por la institución educativa, por pensar, bueno, qué está pasando allí, y la verdad que se nos fue mucho tiempo en pensar la adolescencia, en pensar a los adolescentes en este momento, y hoy yo me tengo así jurado que me parece que este encuentro de hoy tiene que ser al revés. Quiero decir, disponernos sí un rato a señalar algunas cuestiones de adolescencia, qué estamos viendo en los y las adolescentes, qué puso sobre la mesa la pandemia, bueno, pero rápidamente irnos a ver si podemos hacer cierto recorrido conceptual que nos permita comprender un poco más lo que está aconteciendo en las instituciones educativas en general, y bueno, ustedes luego harán las traducciones a la interna de esta institución en singular, que si bien comparte con el resto de las instituciones educativas el hecho de que es una institución educativa, pero luego cada institución tiene su historia, su química, su cultura, entonces ustedes tienen que hacer eh, esas traducciones y esos despejes de qué les hace sentido y qué no tanto. Primera cosa, entonces, abrir un poco la pregunta acerca de la adolescencia. Como ustedes saben, creo que con muchos de ustedes, porque muchas veces nos hemos encontrado a hablar de adolescencia, yo podría hablar horas de esta cosa, y tengo que hacer un esfuerzo bien pandémico, que es seleccionar. Después vamos a volver sobre esto, ¿no? Que es de todo lo que yo podría recorrer en términos de qué es la adolescencia, y qué sé yo, bueno, hacer un recorte y traer ahora acá lo que a mí me parece que es más sustantivo de pensar en estos tiempos. A ver, creo que sabemos de los distintos modos que tiene el saber que la adolescencia es un tiempo de una transformación identitaria enorme. eh, se lo ha comparado con el segundo nacimiento de lo psíquico, se ha hablado de la segunda oportunidad, porque en términos de desarrollo sabemos que hay dos grandes momentos así como muy fuertes, incomparables desde el punto de vista de la dimensión del proceso, de lo vertiginoso del proceso, de la transformación que se juega ahí, que son la primera infancia y la adolescencia. Por eso decimos que la adolescencia es como ese segundo momento, es el segundo tiempo de un partido, bueno, la segunda oportunidad, qué sé yo. Ahora, ¿en qué sentido yo querría por lo menos hoy poner lupa sobre esto? En el sentido de que este proceso, que es un proceso de una transformación impresionante, las palabras son mutación, no es cambio, no es un cambio la adolescencia, es algo mucho más que un cambio, es una mutación, es un pasaje a otra cosa, por eso es el cuento de Kafka que nos relata tan bien, no hay que leer, la metamorfosis, ese cuento kafkiano, que como pocos han relatado en esa magnífica lengua que es la literaria, ¿qué es eso, no? De la adolescencia. Es kafkiana, es una metamorfosis. Ahora, ¿qué tiene esa metamorfosis, esa transformación de propio, es decir, de lo que es propiamente adolescente, que se distingue totalmente de algo muy fuerte como puede ser la primera infancia? Y se lo decíamos el otro día a los padres, ¿no? Es que si hay algo que caracteriza
este segundo gran momento, esta segunda acomodación, es que, todo metáforas uso, si la materia prima, si los componentes que conforman una identidad, la identidad de todos nosotros, tiene durante mucho tiempo una gran influencia de eso que llamamos la familia, o lo familiar, para mí mejor hablar de lo familiar, cuando llega el tiempo de la adolescencia, se precipita un proceso que de alguna manera estuvo antes también en los niños y en las niñas, pero se revela de una manera impresionante el hecho de que aparece una influencia muy fuerte de todo eso que llamamos lo no familiar del mundo, y eso que decimos como todo aquello que no siendo la familia, constituye material identitario. Es decir, aquello que me compone. Hace un tiempo estuve en una tesis que me dejó totalmente conmovida porque era una tesis doctoral que demostraba que eso que llamamos la vocación, en una muestra que el tesista había considerado, tenía una influencia mucho más fuerte de todo aquello que le había pasado a los sujetos en lo que no es familia que en la familia. Es decir, un puñado de personas finalmente eran lo que era su familia. Eran médicos como el padre, o eran profesores, maestra como la madre, cualquier cosa. Pero el gran número sostenía, esa tesis lo sostenía, el gran número de nosotros tomamos decisiones, fíjense, en eso que llamamos nuestra vocación, es decir, lo que queremos hacer con nuestra vida, por una influencia muy fuerte de lo que no es familia en la vida. Vayan notando la relevancia que esto tiene en esta tribu que nosotros componemos, que somos los educadores, ¿no? Entonces, la adolescencia es la edad de la exogamia, eso ya lo sabemos. Cuando llega la adolescencia, el vector que guía al sujeto es afuera, salir de lo familiar, desbordar lo familiar, y una adolescencia en salud es una adolescencia que sale a ese mundo exogámico, no familiar, a buscar nuevos sentidos. Muchos teóricos han nombrado esto como los dos procesos de filiación que son necesarios para que un sujeto se pare en sus pies y diga aquí estoy y estoy bien. Y son, por un lado, la filiación primaria, esa filiación de sangre, esa que nos escribe en un árbol genealógico, en un linaje, esa que nos dice, vos sos de acá, vos sos de los nuestros, acá está mi apellido. Esa filiación que nos dice, bueno, este es tu árbol genealógico, sos hijo de... Bien. Pero solamente con esa filiación, si ustedes dudan de esto, miren, hay que vacunarse con una película terrible que se llama Canino. Es una película desesperante, danesa, muy buena, fuerte, muy conmovedora. Hay momentos que decís, yo salgo de acá porque ya no quiero ver más. Pero que muestra, ¿saben qué? Muestran los efectos enloquecedores de la endogamia de lo familiar. Por supuesto que los que disfrutamos de una familia suficientemente buena, sabemos lo que una familia tiene de refugio, lo que tiene de alegría, lo que tiene de satisfacción, lo que tiene de sentido existencial. Pero también sabemos que a toda familia hay que dejarlo un poco. Y cuando llega la adolescencia es el tiempo de dejar la familia, simbólicamente y metafóricamente. Es decir, los gurises siguen viviendo en sus mismas familias, pero necesitan dejarla simbólicamente, desinvestirla libidinalmente y salir a investir algo que está fuera. Esta filiación que se hace afuera de lo familiar, los autores la llaman la filiación simbólica o la filiación de segundo grado. Lo interesante para pensar es que, y esto es una condición existencial, es decir, todos nosotros podemos tener la familia que tenemos, la que nos tocó. Ideal ninguna, maravillosa del todo ninguna, yo ya no creo en eso. Creo que nadie cree en eso. Toda familia tiene, bueno, sus partes buenas y tiene su enorme capacidad de trauma, porque la familia es esa contradicción, es el lugar del refugio, de la gratificación y de la alegría, también es el lugar del trauma. Es el lugar de las marcas indelebles de la infancia, es la memoria que
Uno puede rememorar y según lo que rememore, sentirá alegría y sentirá esa lembranza de lo infantil, pero también habrá momentos que rememore lo traumático y ahí la familia se nos revela como aquello que, bueno, que nos hizo saber también del dolor, de lo persistente del dolor, bueno, en fin. Lo que quiero decir esencialmente es que aún teniendo una familia lo más mejorcita que se pueda aspirar en la vida, aún esa familia de Walt Disney, de esa familia hay que salir. Porque si el sujeto no sale de lo familiar, los problemas a los que estamos enfrentados son de otro tipo y tienen que ver con la salud mental. Todos tenemos que hacer ese trabajo de dejar la familia, de olvidar la familia, de salir a buscar otra cosa. Algunos autores lo dicen así: ser uno más entre los demás, ¿no? Dejar de ser el hijo de para ser uno más entre los demás. Ese movimiento es inherente a todo sujeto. Y es en la etapa de la adolescencia donde se agarran estos insumos, si ustedes quieren, que viene de lo no familiar. Pierre Kammerer, que es un autor que yo les prometí materiales y se los voy a mandar, es un psicoanalista que trabaja con adolescentes que conviene leerlo mucho. En un texto que se llama Adolescentes en la violencia, se pregunta, él trabaja con adolescentes en momentos de situaciones muy complicadas, ¿no? Trabaja con adolescentes que cometieron delitos en las periferias de París. Actualmente hace eso. Y entonces la cuestión de la violencia y de la antisocialidad para él es muy relevante. Y entonces él en ese texto que les voy a mandar se pregunta de quién es hijo uno, ¿no? Cuando uno tiene un adolescente difícil, dice, ¿de quién es hijo este? Y es verdad, esa pregunta es una pregunta importante, pero Kammerer dice, pero para mí la palabra padre admite más de una significación. Entonces dice, están los padres biológicos, luego están los padres de la infancia, que a veces son los mismos y a veces no. La historia de la adopción es la historia de que esto no sea lo mismo. Es decir, que alguien tenga unos padres biológicos y otros padres de la infancia. De una manera bellísima dice, los padres de la infancia son los que saldan la deuda de vida. Esto me olvidé decir sobre los padres, creo. Pero son esos, ¿no? Los padres de la infancia son los que saldan la deuda de vida. Él entiende la crianza como una deuda que hay que poder saldar. Cuando uno tiene un hijo, contrae una deuda. Qué lindo, precioso, estamos todos muy contentos, listo, ahora tenés una deuda que te va a costar no menos de unas 3 décadas más o menos poder tenerla medianamente saldada y dormir tranquilo con tus deudas. Pero están entonces estos padres de la infancia, pero dice él, están lo que él llama las postas parentales. Y acá es donde yo me quiero detener, porque esta es la posición de cualquier educador, de todos nosotros, cuando él dice, están estas postas parentales, que son estos adultos especialmente significativos, que no son familias y que participan en el armado del nuevo edificio identitario que se hace durante la adolescencia. Es decir, uno se parece también a ciertos profesores que ha tenido, a ciertos referentes que ha tenido. Yo subrayo mucho esto porque creo que educar en la adolescencia es la total conciencia para mí de que transmitimos ciertos contenidos, sean cual sea, pueden ser los contenidos acá, en este punto, cualquiera de ellos, desde las matemáticas hasta la percusión, hasta un taller de sexualidad, o cualquier asunto que querramos poner en el medio de valor cultural, que es objeto de nuestra transmisión, que miren que yo creo que no hay educación sin contenidos, eso ya creo que es obvio, pero de lo que estoy aludiendo es que nadie educa solo con contenidos. Es decir, Philippe Mérier, que es un autor, no sé si les gusta, lo han leído, lo han recorrido en la formación, para mí es un gran pedagogo. Les voy a terminar esta charla de hoy leyendo algunos párrafos de un texto de él. Mérier dice, los alumnos aprenden de los contenidos que les transmitimos, pero de lo que más aprenden es de nuestra relación pasional con esos contenidos. Es decir, uno transmite cualquier contenido, pero inevitablemente uno transmite un gesto y una relación con ese contenido. Y es ese gesto y esa relación lo que hace que ciertos profesores, ciertos educadores devengan en lo que Kammerer llama postas parentales. Es decir, nos marcan
nos afectan, nos influyen. La dinámica de las postas parentales es muy interesante porque en términos de adolescencia es así. Los adolescentes están en contacto con 200, 300 adultos a lo largo de su adolescencia y realmente en esta dimensión son 5 los que los afectaron. Me explico, la gran mayoría no servimos para nada. Lo que pasa que como educamos a muchos adolescentes, para algunos somos más significativos que otros. Y los docentes los notamos. Notamos cuando hay algo ahí que se está jugando en la trama con ciertos adolescentes con los que trabajamos. Creo que educar en la adolescencia es asumir que hay algo de posta parental que se juega en el oficio de educar. ¿Y saben qué? Yo creo que no hay que hacer nada con esto, simplemente nada, hay que ser uno mismo. No hay 20 horas para transmitir la geografía y 5 horas para hacer posta parental. No, uno transmite la geografía, la matemática, la historia o el taller de sexualidad. Pero mientras lo está haciendo, estas langostas, como decía François Dolto, que son los adolescentes, por esta cualidad de haber perdido una caparazón y de no tener otra, bueno, toda una metáfora acerca de la mutación y del cambio, las langostas nos miran y un poco agarran de nuestros contenidos. Pero ustedes saben que nos miran cómo hablamos, nos miran cómo nos reímos, nos miran cómo nos vestimos, nos miran cómo reaccionamos. Todo ese material es un material ineludible. No hay que hacer nada de nuestro lado, simplemente ser conscientes que eso está en juego. Y que los adolescentes están buscando desesperadamente 2 cosas en la vida. Tener un lugar entre los pares y encontrar otros adultos que no sean los padres que valgan la pena. Esa es la gran búsqueda adolescente. Están todo el tiempo con ese radar prendido. ¿Qué lugar ocupo entre mis pares? ¿Y qué otros adultos que no sean mis padres hay en este mundo que yo pueda admirar? Por supuesto, los youtubers hacen su aporte, los influencers de internet constituyen ese lugar, los que juegan juegos, y por supuesto tenemos una competencia muy dura. Pero estoy convencida de que ese es el lugar que nos toca en la educación de adolescentes. Es decir, en suma, participar, y ¿saben qué? Los invito a mirar esto no solamente en el 1 a 1 de la relación con nuestros alumnos, los invito a mirar esto a la gran escala de lo que le da cuerda al mundo. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que mirado desde este punto de vista, no hay posibilidad de educar a una generación solo con familias. Y que el hecho de que el mundo siga existiendo y de que una generación eduque a la otra requiere por lo menos de 2 grandes posiciones. Adultos suficientemente buenos en las familias y adultos suficientemente buenos en lo que no es familia. Y eso que no es familia es siempre una dimensión institucional. Entonces yo estoy convencida de que la crianza de la generación de los nuevos, como decía Hannah Arendt, reposa tanto sobre las familias como sobre las instituciones. Y no es posible imaginar un futuro, un porvenir, sin este trabajo exogámico no familiar de las instituciones en la educación de las generaciones que llegan al mundo. Pongo mucho énfasis en esto porque solemos tener un discurso enormemente familiarista acerca de la educación. Ojalá la pandemia permita darle a estas instituciones y a estos oficios del educar la dimensión que realmente tienen, precisamente porque estuvimos privados de esta dimensión, y creo que las familias y los adolescentes y los niños han sentido de una manera nueva, quizás, la relevancia y la importancia que los educadores y las instituciones educativas tienen en la educación de los hijos, tanto porque transmiten unos contenidos de los que los padres nada saben, tanto porque recogen el guante de crear este mundo donde sus hijos pueden ser uno más entre los demás, donde sus hijos pueden salir de la familia, respirar el aire fresco de la vida pública, llegar a un lugar
donde se los recibe y se los inscribe diciéndoles, mirá que esto no es tu familia. Acá no sos el hijo de, acá no sos el hermano de, acá sos uno más entre los demás. Y desde ese lugar se aprenden cosas impostergables, inevitables y ineludibles para que vos puedas vivir, pero para que además podamos construir una sociedad. Ese para mí es el tipo de cosas, la posición en la que estamos parados en términos de educación de adolescentes. ¿Qué pasó con la pandemia con esto? Ustedes lo saben. Yo trabajo como consultora de UNICEF, trabajé durante todo este año y medio muy metida en tratar de leer junto con muchos otros colegas qué pasa en la pandemia, qué está pasando y qué está pasando. Y en esas búsquedas, investigaciones, estudios, lectura de papers, de textos de todo tipo, y por supuesto que identificamos claramente que habían poblaciones que estaban particularmente dañadas. Yo creo que la población más afectada fueron los abuelos. Pero siguiendo, y particularmente los adolescentes. ¿Por qué? Y porque tuvieron que vivir lo que estamos diciendo, exactamente lo contrario de un año y medio de lo que la fuerza de la vida lo lleva, es decir, un exceso de familia, una privación del encuentro presencial con los pares, una imposibilidad de dejar todos los días a la familia, que es lo que todo adolescente más o menos necesita. Alejarse de la familia todos los días un poco para volver, por supuesto. Ese exceso de familia, ese exceso de presencia de familia, produjo en los adolescentes, bueno, un conjunto de sintomatologías, lo sabemos. Por suerte esto ocurrió en el siglo XXI, y los adolescentes encontraron en la tecnología, como todo el mundo, pero ellos estaban totalmente nativos en esto, todo lo que les permitía salir de lo familiar. El WhatsApp, el Instagram, las horas en el cuarto, las redes sociales, todo eso que también es una forma de salir del mundo de lo familiar para ir a este otro mundo donde los padres, los hermanos y los convivientes no están. Yo no me quiero detener mucho más en esto porque quiero pasar a las instituciones. Quiero decir que sabemos que ese tiempo terminó y que ahora estamos en otro tiempo, por lo menos en Uruguay. Vemos llegar a las instituciones a los adolescentes, a muchos radiantes, como si hubieran soltado la cuerda y salieron y son tan así, exuberantes y están felices. Otros no tanto. A otros les cuesta la interacción social, se sienten ansiosos, hay mucha ansiedad, hay mucho miedo, cuestiones que componen la escena adolescente, pero uno dice, hay más. Estamos encontrando adolescentes más ansiosos, estamos encontrando adolescentes más fóbicos, estamos encontrando adolescentes que, bueno, que vienen con el coletazo de ese tiempo. Tenemos un dato que es muy interesante, muy impresionante. Como ustedes saben, los asuntos de salud mental han constituido para la generación nuestra siempre una especie de tema tabú. Es decir, ¿a quién se le ocurría hablar de la salud mental? Sin embargo, tenemos muchos estudios nacionales y no nacionales que nos indican que si los adolescentes quieren hablar de algo, es decir, esos temas que están en la agenda de los adolescentes, cuando decir, a ver, ¿de qué quieren hablar los adolescentes? Hace poco, la ecología, el cuidado del medio ambiente, era uno de los temas que estaban en el ranking de los temas que más los interesaban, ¿no? Es muy impresionante que en ese ranking haya que poner dentro de los primeros puestos de los intereses adolescentes la salud mental. Quieren hablar de la salud mental. Eso es un efecto pandémico. Eso es un efecto que no reportamos en generaciones anteriores tanto interés por este asunto. Yo no sé si ustedes registran esto que en nuestras vidas era una especie de tema tabú, y ellos quieren hablar, quieren saber qué es la ansiedad, quieren saber qué es el miedo, quieren saber qué es la angustia, quieren saber si pueden enloquecer, qué es la locura, qué no es la locura. Es un tema nuevo. Y uno no puede dejar de tener la hipótesis de que es precisamente
porque entre ellos circulan las preocupaciones, porque hay uno que dice que está deprimido, porque otro piensa que quizás no vale la pena vivir, porque en las redes está todo esto circulando y se aterra. Bueno, creo que esa es la principal señal que nos habla de, bueno, de qué les está pasando y qué temas les importa. Yo personalmente creo que tenemos que hablar con ellos de estos temas, que tenemos que disponernos a conversar de estos temas, que hace falta asesorarlos mucho en términos de poder distinguir qué es querer morirse a sentir tristeza. ¿Cuál es la diferencia? ¿Es lo mismo querer morirse que sentir tristeza? En la época de la apología a la felicidad, además, que hay que poder hablar de que la tristeza compone la vida, de que fue triste lo que nos pasó, de que hubieron duelos en curso, que tuvimos terror, de que ellos tuvieron terror. ¿De qué tuvieron terror ellos? De morir poco, porque las estadísticas les decían que era muy poco probable que murieran, pero tuvieron terror de matar a uno de sus familias. Tuvieron terror de que por ellos un abuelo contraiga el COVID. Y además esas cosas también pasaron, no era una cuestión de que no pasó. Entonces creo que y además, ¿saben qué? Porque es desesperante. Desesperante la posibilidad de morir por un intangible. Y es desesperante que algo pueda matar a uno de los míos sin que yo pueda realmente ponerme totalmente a salvo de eso. Eso es un virus, es una cosa minúscula que se puede colar por cualquier lado y que por más que tomemos todas las medidas, aún así, ese intangible, ese irrepresentable, eso sobre lo que puedo llegar a no tener con qué protegerme. Yo creo que las vacunas en este punto inauguraron otro tiempo, pero durante un tiempo podíamos, esa experiencia de poder morir, de poder matar y no tener realmente los instrumentos para defenderse. Es en el fondo motivo de una gran ansiedad. Y cuando uno tiene 12, 13, 14, 15 años, esta ansiedad es más intensa. Así como les digo esto, yo soy de las que soy totalmente optimista, en el sentido que los adolescentes, así como se pueden haber sentido lo que sintieron, porque son gente ciclotímica y porque son gente muy cambiante, van a pegar la vuelta. ¿Me explico? No es lo mismo lo que le puede estar pasando a ciertos abuelos o abuelas, que ya el retorno, el regreso a lo de antes, puede ser irreversible. Yo creo que los adolescentes, mayoritariamente, van a salir adelante, pero es cierto que necesitan tiempo. Necesitan tiempo, necesitan escucha, necesitan que reconozcamos y con esto voy a cerrar la cosa adolescente y me voy a ir a las instituciones. Ustedes saben que nada de lo que tiene que ver con lo humano y nada de lo que tiene que ver con la salud o la enfermedad psíquica está afuera de la cultura y del tiempo. Es decir, cada época produce sus enfermos. Así que sé yo, en la primera parte del siglo XX, cuando Freud descubrió el psicoanálisis, estaban aquellas histéricas, los profes que dan estos temas, aquellas histéricas que hacían aquellas crisis conversivas, bueno, propio de un tiempo. Hoy las enfermedades del siglo XXI son otras. Es decir, que lo que nos pasa en el mundo de lo psíquico es totalmente sensible con el contexto sociohistórico en el que estemos. Nosotros tenemos adolescentes que por H o por B, digo H o por B porque hay algo que entendemos y algo que todavía se nos revela enigmático, no hay tiempos más oscuros que los actuales, esto lo dice Giorgio Agamben y tantos otros, no hay tiempo más difícil de ver que el actual. Los tiempos más oscuros son los actuales, porque hay cosas que no veo, porque estoy tan metido en la actualidad que no puedo ver. Entonces, hay cosas que nos resultan totalmente enigmáticas, pero ustedes saben que tenemos adolescentes que tienen una conducta muy particular y que se pasan todo el día en los cuartos. Yo siempre se lo decía a los padres el otro día, tenemos adolescentes que pueden estar 12 horas dentro de un cuarto saliendo a comer, al baño. Es decir, hay toda una cuestión del refugio y del encierro. Si esto hubiera pasado hace 40 años, se los decía a los padres el otro día, los psiquiatras intervinientes seguramente estuvieran pensando la aparición de una enfermedad muy grave. Y ahora el que hace ese diagnóstico es un anacrónico. Digamos, es alguien que no entiende nada de la época. Porque lo cierto es que
así como nosotros nos tenían que entrar de la calle, porque no volvíamos nunca, y nos decían que éramos callejeros y que estábamos todo el día en la calle, y que el problema con nuestra generación era que no estábamos en la casa. Los problemas con esta generación es que están dentro del cuarto. Y hay mucho de esto. Y hay mucho de esa forma de ser adolescentes. Yo no me puedo detener mucho en eso y quiero llegar a las instituciones, pero lo que sí quiero decir es que en materia de adolescencia nosotros tenemos que tener mucho cuidado con los prejuicios y con la estigmatización de una especie de modelo ideal de qué es ser, de qué es estar bien en la adolescencia. ¿Saben por qué? Porque hay muchos juegos de transitarla. Se puede ser más tímido, menos tímido, más social, menos social. Hay que asumir que hay muchas variaciones en las formas de existencia de los adolescentes. Y no hay que pensar de manera prejuiciosa. Y se los digo así porque en esta campaña que llevamos adelante con UNICEF, que se llama No están perdidos, esa campaña está apoyada en una investigación que dio a ver que los uruguayos, la sociedad uruguaya es una sociedad muy prejuiciosa con las adolescencias, comparativamente con otras sociedades de América Latina y de otros lugares del mundo. Es decir, una sociedad que tiene una mirada muy prejuiciosa hacia los adolescentes. Si allá se hacen un tatuaje y nosotros ya estamos... Me explico, les quiero transmitir que para estar con los adolescentes, para ayudarlos a crecer, para acompañarlos bien, hay que mover muchas de las miradas prejuiciosas que tenemos sobre ellos. Y que sean tímidos y que estén encerrados en el cuarto no quiere decir que se vayan a enfermar, que estén al borde del suicidio. Hay momentos. Y también les quiero decir que los cuartos del siglo XXI son cuartos llenos de gente. Y son cuartos llenos de interacción. Adentro de un cuarto de un adolescente pueden haber a la vez 15 personas. Todos intangibles, pero existentes. Porque si hay algo que nosotros tenemos que romper, y con esto termino la adolescencia, y les recomiendo que se vayan a ver una película que ya se la recomendé a los padres, que se llama, y ahora se me fue el nombre de la película, ya se los voy a decir, Free Boys, Free Guy, chico libre, Free Guy. Bueno, los adolescentes son esos que viven en un mundo que ya no se puede explicar por la diferencia entre el mundo real y el mundo virtual. Es decir, nosotros hasta hace poco decíamos, la vida real es la que ocurre en la vida real. Todo lo que pasa en la pantalla, todo lo que ocurre en la virtualidad es una vida de mentira, es una vida falsa, y la gente del siglo XX, que somos todos nosotros, creemos eso. Pero la gente del siglo XXI no. Porque los procesos de subjetivación en la adolescencia se están produciendo de otra manera, y mucho de lo que pasa en la virtualidad tiene efectos de realidad. Y eso que pasa en la virtualidad son formas de la amistad, son formas del erotismo, son formas del amor, son formas del juego, que componen y afectan realmente la subjetividad y las biografías. Bueno, voy a dar vuelta a la página para no quedarnos acá. Para mí este era el titular del acoso adolescente, habría mucho por decir, pero quiero ir a las instituciones educativas y en esto, lo que les dije de la actualidad, acá me pongo a balbucear, colegas. Yo no creo que nadie esté en condiciones de dar cátedra en esto. Creo que lo que me contento si logro transmitirles algo de mi escritorio, de las cosas que yo me pongo acá para tratar de entender este tiempo, qué recorridos podemos hacer para pensar qué está pasando en las instituciones educativas y qué no se está pasando a los que sostenemos a las instituciones educativas, que somos, por supuesto, los docentes, los directivos, todos los adultos que tratamos de mantenerlas en pie. ¿Qué nos pasó en las instituciones? A mí me encanta, y también se los puedo hacer llegar, hay una pedagoga argentina, se llama Gabriela Dicker, hoy responsable, directora del área de evaluación y monitoreo de todo el sistema educativo en la Argentina, se llama Gabriela Dicker. Trabajó años con Graciela Frigerio. Gabriela Dicker escribió hace 10 años, fíjense, un artículo que cuando empezó la pandemia yo lo fui a buscar porque era impresionante. Un artículo escrito en un libro que se llama Educar saberes alterados. Y el artículo que ella escribe se llama Entre la ciencia ficción y la política. Y ella escribe este artículo recuperando un texto de Isaac Asimov,
que se llama Cuando nos divertíamos. En ese texto, Isaac Asimov es un cuento brevísimo que ustedes lo pueden encontrar en Google, se llama Cuánto nos divertíamos, él lo escribe en el 50 por ahí. Isaac Asimov describe en ese cuento una sociedad ubicada en el 2157, en la que cada niño tiene en su casa un maestro automático, que le transmite conocimientos, solicita tareas y evalúa según una progresión ajustada a la edad y administrada por el inspector del condado. Les estoy leyendo partes del artículo de Gabriela donde se está refritando, digamos, este cuento. El maestro se enciende de lunes a viernes en el mismo horario. Ritmo estipulado, esperen que me perdí. El ritmo dispuesto por cada padre, aunque sobre la base de una convicción aparentemente generalizada de que los niños aprenden mejor si estudian en un horario regular. La máquina se encuentra en una de las habitaciones de la casa que las familias denominaban el aula. Los protagonistas del cuento, Tommy y Margie, se encuentran con un libro que habla sobre la escuela. La sorpresa de los niños es doble: sorpresa ante el libro impreso en papel, porque las palabras se quedaban quietas en vez de desplazarse por la pantalla, y sorpresa también porque el libro describe una escuela muy diferente a la que ellos conocían. En aquellas escuelas, las de antes, las viejas, había maestros. Aunque no era un maestro normal para los niños, era un hombre o una mujer, porque el normal era la máquina. Todos aprendían juntos lo mismo siempre que estuvieran a la misma edad. Y no funcionaba en el hogar, la escuela, sino que en un edificio al que asistían todos los niños. Hacia el final del cuento, Margie debe obedecer a su mamá al grito de "en la escuela", y con eso la madre le indica que el maestro ya se encendió, frente a la máquina que le solicita a la niña que inserte las tareas de aritmética del día anterior. Margie piensa con nostalgia que los niños debían de adorar la escuela en los viejos tiempos. Pensaba cuánto se divertirían. Bueno, ustedes se dan cuenta que nosotros vivimos esta historia de ciencia ficción que Isaac Asimov escribió hace 50 años. Por eso a mí me gusta la ciencia ficción, porque es impresionante la capacidad predictiva. Y predictivo es el artículo también de la colega Gabriela Dicker, que escribió esto hace 10 años. Pero vivimos esa experiencia. Esa experiencia de la escuela en casa, de esa máquina que se encendía, en ausencia de los maestros de verdad, en ausencia de los niños. Y creo que hay que extraer de ese cuento y de esa moraleja del cuento esta niña suspirando, imaginando cuánto se divertirían los niños de antes. Creo que vivimos esa experiencia de ciencia ficción y estamos empezando a salir de esa experiencia y estamos ya en lo post-pandémico. Yo traje acá una lista de cuestiones que Flavia Terigi dice que aprendimos, o que debiéramos haber aprendido de esa experiencia de ciencia ficción que vivimos. Yo ahora se las voy a mencionar. 6, 7 ítems que uno puede decir, ¿qué puede aprender la escuela de esta pandemia? ¿O qué aprendizajes de escuela, qué aprendizajes escolares nos quedan para este tiempo post-pandémico? Pero antes de leer lo que dice Flavia Terigi, quiero recordar un viejísimo concepto de Graciela Frigerio. No sé cuántos de ustedes en la formación la recorrieron. Graciela Frigerio es una pedagoga argentina, creo que ha marcado las biografías intelectuales de millones de personas en el Río de la Plata, a lo que me incluyo, porque fue mi directora de tesis, y bueno, y es realmente una referente muy impresionante para el campo educativo. Graciela viene insistiendo hace más o menos 30 años que para hacer educación o para habitar las instituciones educativas hay que tener clara una distinción. Y es, una cosa son las instituciones y otra cosa son las organizaciones. Yo no tengo tiempo ahora de explayarme, los más curiosos intelectuales después me pueden escribir, pedirme libros, el paso, todo lo que ustedes quieran. Pero ella es muy castoriadista, este concepto viene de Cornelius Castoriadis, por eso Graciela hace esta distinción. ¿Qué quiere decir con esta distinción? Quiere decir que eso que llamamos las instituciones no son los edificios a donde vamos a laburar, ni los salones, ni los programas, ni nada de todo eso que hay que resolver organizacionalmente para que una escuela exista.
Las instituciones son para Frigerio y para Castoriadis y para toda una corriente del institucionalismo, antes que cosas materiales, son conglomerados simbólicos. Es decir, que las instituciones son las formas que tenemos de hacer sociedad y son los conglomerados simbólicos que nos responden la pregunta acerca del qué y del sentido de lo que hacemos. ¿Qué quiere decir eso en educación? Quiere decir que eso que llamamos educación, desde el punto de vista de su sentido institucional, la institución es siempre transmisión y emancipación. Es decir, si hay educación, si hay institución educativa, hay transmisión y hay emancipación. Es decir, hay un grande que vuelve disponible algo para el nuevo, y el nuevo, si hay educación, toma eso y se emancipa. Lo discute, lo asume como una herencia cultural, pero también lo transforma. Otra cosa son las organizaciones, es decir, el cómo vamos a hacer esto. ¿Cómo vamos a generar transmisión? ¿Cómo vamos a generar este acto de transmitir y permitir la emancipación y transmitir y emancipar? ¿Cómo? Bueno, entonces cuando vamos a responder los cómo, vamos a los formatos. Y vamos a decir, bueno, ¿cómo? Bueno, vamos a organizar la población escolar, tales clases, y vamos a tomar un conjunto de decisiones organizacionales, que son muy importantes. Y si no están bien llevadas a cabo, una escuela puede naufragar. Pero lo que la pandemia nos enseñó, ya lo había dicho Graciela, es que los formatos organizacionales no son el sentido de lo que hacemos. El sentido de lo que hacemos tiene que ver con el qué hacemos, que es transmitir. Transmitir y transmitir. Entonces, cuando nosotros entonces, ¿qué dice Graciela? La hipótesis, la más fuerte que tiene, porque ella es una tipa fuerte. Lo peor que le puede pasar a una escuela y a unos profesores y a unos maestros, lo peor es creer que el sentido es el cómo. A eso ella le llama la ideología gestionaria. Es decir, pensar que el cómo lo hacemos es el sentido. Que se nos traspapele el cómo y el cómo se quiera ocupar el lugar del sentido. Es decir, cuando dar clase de 10 a 11 es el sentido. Dar clase de 10 a 11, dice Frigerio, no es el sentido. El sentido es transmitir. En una clase que puede ser de 10 a 11 o que puede tomar un montón de otros formatos. Es decir, para Frigerio, la educación no reposa tanto en querer repetir y reproducir los formatos y las arquitecturas organizacionales, sino darle a esas arquitecturas su justo término, es decir, que habiliten la transmisión, que permitan la transmisión, pero no que sean porque sí, por ellas mismas. No sé si logro transmitirles, en todo caso pongan en el chat, miren que de verdad que lo tenemos para eso, si en algo me vuelvo muy hermética, o no transmito con claridad, o lo quieren discutir, o hagamos lo más que podemos para que exista entre nosotros una posible transmisión. Entonces, creo que la pandemia lo que hizo fue mover todas las variables organizacionales, porque de golpe se acabaron todas, vino un vendaval, se llevó puesta la escuela, y toda su arquitectura y toda su gramática se la llevó el viento esta tempestad, y de pronto tuvimos que, con chauchas y palitos, armar, y con la tecnología del siglo XXI, unas arquitecturas para poder funcionar. Ustedes me van a decir, muchos dicen, bueno, pero eso que armamos durante un tiempo
no es como la escuela, es peor porque no aprenden lo mismo, porque no se es del todo feliz, porque, bueno, por supuesto que sí. Por supuesto que ahora se trata de rearmar esos escenarios presenciales, sustantivos, para las escenas pedagógicas. Pero también podemos estar más tranquilos de que esas variables organizacionales se pueden mover todo lo que haga falta para hacer sobrevivir a la transmisión. ¿Me explico? Bueno, este es un concepto para mí clave de Frigerio. Ustedes lo van a encontrar en Google muchas referencias. Cuando ella distingue organización e institución y nos invita a los educadores, no te enganches tanto con la arquitectura organizacional. Podés hacer algunas variaciones. Acá lo importante es transmitir. Lo importante es transmitir. Y si hay que mover algo de la arquitectura organizacional, se puede mover. Por supuesto, la organización va a decir, bueno, pará, porque tampoco me vas a armar acá una aquelarre que yo no sé. Y es verdad que las instituciones necesitan la dimensión organizacional. Hay que ser mesurado. ¿Me explico? Ni un extremo ni el otro. Pero acá lo clave es entender que uno puede estar adentro de la organización sin transmitir nada. Sin transmitir nada. Y acá lo importante es transmitir. Bueno, les dejo ese punto por ahí. ¿Qué nos vienen diciendo las investigaciones que podríamos pensar? Les insisto, yo no quiero dar cátedra, quiero ponerme al pie de igualdad con ustedes y decir, miren, esto es lo que vamos viendo, vamos balbuceando, a ver si nos podemos agarrar de unas lianas provisorias para llevar adelante este rearmado del nuevo tiempo. Pero estoy en ese tono. No, y si me engancho con algún concepto y lo digo con pasión, esa pasión no denota una certeza en el sentido de que para mí todo es conversable, todo es discutible, pero también algunas cosas tenemos que poder decirnos para poder pensar. Yo, alguien que sigo mucho, es la misma escuela, ¿no? Graciela Frigerio, Gabriela Dicker, Flavia Terigi. Para mí son pedagogas que están todas muy próximas, de hecho son amigas entre ellas, han hecho muchas cosas juntas, pero que tocan distintos puntos sensibles, por eso elegí a ellas tres para mencionarles hoy. De los últimos trabajos de Flavia Terigi hice una pequeña extracción para ver de lo que ella viene pensando de los grandes aprendizajes de este tiempo. Y usa muchas metáforas que a mí me encantan. Una de las cosas muy fuertes que dice Flavia Terigi es, nos creímos que esto era una carrera de 100 metros y esto es una maratón. Es decir, nos creímos que esto era cuestión de hacer un desgaste enorme en poco espacio y nos damos cuenta que esto es una maratón. Y para mí, esta metáfora a mí me ayuda mucho con mis propios alumnos. Es decir, mirá que esto es de largo aliento. Que hay efectos en los procesos de aprendizaje que son largos. Que no podemos seguir pensando esto como que en diciembre del 2021 se acaba el mundo de los contenidos, porque acá hay que pensar que hay que planificar quizás 2 o 3 años venideros. Y mirar a las instituciones, hablando de la generación pandémica, y pensando que esto es una maratón, y que van a haber cosas que no se resolvieron en quinto y pasarán a sexto, y hay que ver cómo, para decirles cualquier cosa, para decir, acá lo que hay para recomponer en la escuela post-pandémica es pensar que hay algo que no se va a poder resolver en el ciclo escolar tal como lo tenemos armado. Que estamos en una maratón y todavía en el 2022 y quizás en el 2023 estemos resolviendo cuestiones de la pandemia en términos de los procesos de aprendizaje que están en curso. Y las universidades tendrán que ver cómo reciben a los egresados pandémicos de los bachilleratos de estos 2 años. Y parece que todo nos viene diciendo que si no lo pensamos así, nos vamos a morir en un desgaste de tratar de alcanzar en el corto plazo lo inalcanzable. Esto es una de las cosas que dice Flavia Terigi. Otra de las cosas que dice es que 2 cosas juntas, dice. Por supuesto que en este tiempo, siempre dice ella, los docentes somos los grandes seleccionadores de contenido. Por más que
tengamos un respaldo de programa, pero siempre el docente es un seleccionador de contenidos. Ella sostiene fuertemente que hoy se trata de seleccionar contenidos, de saber que todo en un solo ciclo escolar no es posible. Porque vamos a entrar en una carrera desesperante que nos va a traer un monto de ansiedad enorme y que no nos va a permitir entender que tenemos que hacer una selección. ¿Qué es lo más importante? Y ella dice, hay dos tipos de selecciones, a mí me encantó. Hay selecciones de contenidos prioritarios, que respeten su secuencia, ustedes saben más que yo de esto, de que no puedo dar una cosa sino de otra, y toda esa cosa que nadie sabe más en este mundo que didáctica que los profesores y los maestros. Así que esa es una disputa y una discusión que se da en ese campo y no hay ni médico, ni ingeniero, ni sociólogo, ni experto de la educación que pueda resolver eso. Porque ahí nadie sabe más que ustedes. Pero hay que hacer una selección. Y hay que hacer una selección, ella dice, de dos dimensiones. Miren qué interesante. Una es una selección de contenidos, y en este punto, dice ella, usa la metáfora de la curaduría. ¿Y qué dice? Dice, cuando alguien hace la curaduría de un artista, conoce toda la obra de un artista. Pero cuando va a hacer la muestra, elige qué de un artista va a poner en la exposición. Ese es el rol fundamental de la curaduría. Porque normalmente no se puede poner todo lo que hace un artista, dice ella. Entonces, hay una imagen del docente así como haciendo curaduría en el sentido de, bueno, de todo lo que la historia podría, de todo lo que tenemos que transmitir de la historia, ¿qué? ¿Qué ahora? Ella dice que hay mucho de este esfuerzo de seleccionar al modo que lo hace, como si los docentes fueran un poco, que tengan este oficio de la curaduría con sus contenidos. Pero dice otra cosa que a mí me resultó más conmovedora. Como todavía sigue, y creo que ustedes en la experiencia del colegio también deben seguir teniendo, quiero decir, algunos contenidos que se resuelven en presencia y otros que se resuelven en los deberes, en la virtual, no sé si tanto la virtualidad, pero sí en eso que el alumno hace solo, que lo hace en autonomía o que lo hace en ausencia de la presencia del docente. Hay una pregunta, dice que ella, que lo tenemos que hacer muy fuerte, es ¿qué es importante que aprenda en presencia? Cuando estamos juntos, ¿qué tiene que aprender? ¿Y qué puede aprender en soledad? No sé si, para mí ella es muy clara en esto que nos invita a sentarnos y decir, bueno, a ver, vamos a hacer una selección, porque todo no, y vamos a elegir dos cosas. ¿Cuáles son los contenidos que queremos presentar en esta muestra, como contenidos estelares, como contenidos importantes, relevantes, y qué queremos que aprendan cuando estamos juntos, que capaz que son esos contenidos ligados a ciertas formas, porque eso es la didáctica también. Y que esa selección hay que hacerla. Y que si queremos volver a un tiempo post-pandémico, si nos queremos imaginar que todo lo vamos a hacer igual, ella avisora un enorme sufrimiento docente. ¿Me explico? Entonces nos invita a hacer ese recorrido. Nos invita también como aprendizajes pandémicos a que hagamos un enorme esfuerzo en recuperar el sentido de ciertos contenidos. Es decir, ella dice, creo que a todos nos consta que muchas veces a los alumnos la cadena de actividades que les mandamos a hacer se les representa eso, como un conjunto de actividades eventualmente desflecadas. Y que la función sustantiva en estos tiempos del docente es trabajar, quizás en los ratos de presencia, mucho sobre el sentido. ¿Por qué hace falta saber que hay una fuerza de la gravedad? ¿Por qué hace falta saber que pasaron ciertas cosas en la historia? ¿Me explico? Un esfuerzo del trabajo didáctico en hacer un enorme desgaste en el sentido de por qué
esa pregunta que todos los adolescentes nos hacen: ¿para qué me sirve esto? Bueno, ella invita a un esfuerzo acerca de ayudar a recomponer algo de los sentidos. La otra recomendación que hace, la sexta, yo voy acoplando mucho, después le doy el material de dónde está esto, es un trabajo fuerte sobre lo grupal. Ella dice que, sobre todo en la educación de adolescentes, planificar, invitarlos a mucha actividad grupal entre ellos. Entre ellos. Tiempos de... Y por supuesto están los que no quieren nada porque se agarraron una inhibición enorme y ya no saben ni cómo saludarse, porque creo que eso también vemos, gente que no se sabe ni saludar. Entonces, están los que van a resistir, están los que estarán contentísimos, pero hace una apuesta muy fuerte a que mucha tarea sea lo más grupal que se pueda, para invitarlos a ellos a esa experiencia de resolver cosas grupalmente. Flavia Terici es alguien de que viene proponiendo esto hace millones de años. Bueno, ustedes saben que ella es la gran teórica de las trayectorias, lo que más discute el sistema educativo es esta cosa, esta trayectoria teórica que todos tenemos en la cabeza, y pelea con esta escuela que no puede ver otras trayectorias. Ella propone una cosa que yo la pensaría, si estuviera más metida en gestión escolar, la pensaría mucho, de verdad. Como tenemos una escuela, esto lo dice los estudios de evaluación que hace Dicker, como tenemos una escuela más heterogénea, o sea, tenemos aulas más heterogéneas, eso es lo que nos vienen diciendo las investigaciones. Ustedes tienen, como tienen un corte socioeconómico homogéneo, digámoslo así, relativamente homogéneo, la escuela pública se la tiene que ver con una heterogeneidad mucho más grande, ¿verdad? Es decir, escuelas donde gente que no se conectó porque no tenía plata para, digamos, no tenía gente que quedó. Entonces, el concepto es, tenemos aulas más heterogéneas. Si siempre un aula es una cosa heterogénea desde el punto de vista de los aprendizajes, tenemos que trabajar con la hipótesis de que tenemos aulas más heterogéneas todavía. Y Flavia Terici lo que propone es que hay algo que tiene que resolver la escuela media, sobre todo, y es estas diferencias de trayectorias. Y ella se compone que es posible trabajar con lo que ella llama agrupamientos flexibles, al modo de 6 clases para aprender a escribir, a la escritura académica. Académica, pónganle que es mucho. Vamos a dar 6 clases para mejorar la capacidad de escritura. Y ahí a ese grupo van gente que está en quinto, gente que está en cuarto, gente que está en tercero, gente que está en segundo. Dependiendo de los déficits que la escuela identifique. Es decir, agrupamientos no por clase, sino como una especie de un tiempo extra con agrupamientos por temas. Bueno, 3 clases para aprender polinomios, lo que se identifique. ¿Me explico? Por supuesto, yo se los comento como algo que dice una teórica de la educación. Lo que haga el Kennedy con esto es tarea totalmente de ustedes. Simplemente el tipo de cosas que algunos están imaginando que se puede hacer quizás para el lanzamiento del próximo año, en la recuperación de esos déficits que se pueden empezar a encontrar, en términos de la escritura, en términos de matemáticas, en términos de ciertas habilidades, cualquiera sea, que ustedes sienten que empiezan a tener efectos. Entonces ya propondría la generación de, además de los grupos de aula, la generación de algunos grupos de agrupamientos flexibles con alumnos de distintas clases a resolver en 2, 3 modalidad taller algunos temas que hacen problema en la globalidad del centro educativo. Y por último, de las cosas que ella propone, ella dice, bueno, la escuela es ese lugar en el que nos encerramos para hablar del mundo, ¿no? Y dice, bueno, a este mundo le pasó esto impresionante. Ella entiende de que cada escuela tiene que resolver qué, cómo y de qué manera trata a la pandemia como contenido. Como contenido socioemocional, pero también como contenido científico, como contenido histórico, es decir,
cómo la propia pandemia, la cuestión de que esto ocurrió en el siglo XXI, la enorme afectación en la dimensión tecnológica, quiero decir, la enfermedad, el virus, el contagio, el lazo social, tantas cosas tiene la pandemia para ofrecer en términos de adecuaciones, ¿no? De contenidos que permitan. Ella dice, bueno, ¿qué le cabe a la escuela de esta experiencia? Y por supuesto poder pensarla es una forma de tramitarla y de comprenderla. Estamos a nada, miren, yo no me da el tiempo, pero les voy a decir que así como quise traer unas investigaciones recientes y literatura muy, muy actual, les quiero recomendar a los que no lo leyeron que lo lean, a los que ya lo han leído 1000 veces, que no se olviden que hay una especie de texto magnífico de Philippe Mériès que se llama Frankenstein educador. Frankenstein educador es un texto impresionante donde Mériès propone una especie de revolución copernicánica en pedagogía. Y yo creo que estas oportunidades, porque seamos sinceros, nosotros también que sabíamos que en los tiempos previos a la pandemia habían algunas cosas a acomodar. Quiero decir, el tiempo prepandémico no era el paraíso. Entonces, capaz que, quiero decir, la velocidad del tiempo, un conjunto de cuestiones que hacen que quizás, ya que si teníamos ganas de cambiar algo, bueno, tenemos cierta oportunidad, ¿no? Porque eso es la pandemia, una interrupción de las rutinas que, ahora que vamos a rearmar la escuela, ahora que la estamos rearmando, ahora que la estamos componiendo de vuelta, ahora que nos dimos cuenta que sin la escuela calculada de pe a pa como la teníamos, igual podemos seguir haciendo escuela. Capaz que ya aprovechamos y hacemos aquellos cambios que siempre quisimos, ¿no? O nos animamos a unas innovaciones que estaban ahí en la puerta, pero que ahora, en este rearmado, las podemos incluir. No sé qué harán, por supuesto ustedes tienen un gran equipo y uno no puede más que tenerle muchísima fe a lo que hagan y puedan hacer. Pero recordarles este texto, miren, Philippe Mériès dice que hace falta una revolución copernicánica en pedagogía y propone 7 puntos. Yo creo que no los voy a decir todos porque si no, no nos queda nada de intercambio, porque no hay nada en el chat, ¿no? Estamos a chat muy, muy inquietos. No tenemos preguntas aún, Carmen. Mirá vos. Bueno, eso puede ser peligrosísimo, se dan cuenta, ¿no? El tipo de lío en el que estamos metidas. Pero les voy a comentar entonces de estos puntos que yo les recomiendo que lean. Miren, primer punto para una revolución copernicánica en pedagogía para Mériès tiene que ver con renunciar a convertir la relación pedagógica en una relación de posesión. No se trata de fabricar a un ser que satisfaga nuestro gusto, dice él, sino de acoger a aquel que llega como un sujeto que está inscrito en su historia, pero que al mismo tiempo representa la promesa de una superación radical de su propia historia. Primera visión hacia el otro, como revolución esta revolución pedagógica. El segundo punto dice, la segunda exigencia de la revolución copernicánica en pedagogía consiste en reconocer a aquel que llega como una persona que no puedo moldear a mi gusto. Es inevitable y saludable que alguien se resista a aquel que le quiere fabricar. Educar es negarse a entrar en esa lógica. La tercera exigencia de la revolución copernicánica consiste en aceptar que la transmisión de saberes y conocimientos, esta me parece que es fundamental en estos días, aceptar que la transmisión de saberes y conocimientos no se realiza nunca de modo mecánico y no puede concebirse en forma de una duplicación de idénticos como la que va implícita en muchas formas de enseñanza. Supone una reconstrucción por parte del sujeto de saberes y conocimientos que ha de inscribir en su proyecto y de los que ha de percibir en qué contribuyen a su desarrollo. La cuarta
exigencia de la revolución copernicánica en pedagogía consiste en constatar sin amarguras ni quejas que nadie puede ponerse en el lugar del otro y que todo aprendizaje supone una decisión personal irreductible del que aprende. La quinta exigencia de la revolución copernicánica en pedagogía consiste en no confundir el no poder, que decía anterior, el no poder del educador en lo que hace a la decisión de aprender, y el poder que sí tiene sobre las condiciones que posibilitan esa decisión. Si bien la pedagogía no podrá jamás desencadenar mecánicamente un aprendizaje, es cosa suya el crear el espacio de seguridad en el que un sujeto pueda atreverse a hacer algo que no sabe hacer para aprender a hacerlo. La sexta consiste en insistir en el seno de toda actividad educativa en la cuestión de la autonomía del sujeto. La autonomía se adquiere en el curso de toda la educación. Cada vez que una persona se apropia de un saber, lo hace suyo, lo reutiliza por su cuenta y lo reinventa después en el futuro en otra parte. Y la séptima y última consiste en asumir la insostenible ligereza de la pedagogía. Dado que en ella el hombre admite su no poder sobre el otro, dado que todo encuentro educativo es irreductiblemente singular, dado que el pedagogo no actúa más que sobre las condiciones que permiten a aquel al que educa actuar por sí mismo, no puede constituir un sistema que le permita circunscribir su actividad dentro de un campo teórico. Hay más, la noción misma de doctrina pedagógica no puede sino ser una aproximación consciente a su fragilidad y al carácter precario de sus afirmaciones. Los más grandes pedagogos no han dicho otra cosa, y muy a menudo han confesado el desfase irreductible entre las formalizaciones necesarias para comunicar su pensamiento y su pensamiento en actos, encarnado en situaciones educativas concretas. Algunas son muy complejas, otras me parece que son muy contundentes. Yo creo que hay algo en esto de Mérier, de ponernos en esta posición pedagógica de renunciar a fabricar al otro, de asumir que hay mucho de lo que enseñamos que depende de nuestros alumnos, que quizás algunos de nuestros contenidos los tomarán ahora, que otros los pueden tomar en otro futuro, que pueden pasar mucho tiempo diciendo de que nada de esto les sirve para nada, hasta que pase el tiempo, hasta que descubran, en un futuro en el que no estaremos, el sentido, el valor de ciertas insistencias de nuestros aprendizajes. Pero hay que darle tiempo al tiempo. Y en esto, Frigerio nuevamente. Lo más importante de nuestra actividad pedagógica, los frutos de nuestro educar, los más lindos, los más sabrosos, van a estar en un futuro en el que nosotros no estaremos, cuando nuestros alumnos nos rememoren y recuerden las cosas que se les revelaron importantes. Pero así es de frustrante educar. Tenemos que educar, insistir en educar, aún sabiendo que durante mucho tiempo los alumnos se preguntarán qué caramba hacemos en sus vidas. Para finalmente crecer, mirar para atrás y entenderlo todo. Bueno. Hay dos colegas que hacen sentido comentarios de satisfacción, dos colegas que hacen comentarios de satisfacción. Estamos encantados escuchando, muy interesantes los aportes, siempre es un placer escucharte. Me gustaría saber si hay algunos estudios o ideas de cómo ha impactado este tiempo suspendido de no familia en los vínculos con otros pares. Vamos un poco a eso, ¿no? Por eso yo les recomiendo, otros pares estamos hablando de los gurises, ¿no? De los adolescentes. Sí. Por eso yo creo que, a ver, ahí está pasando de todo. Creo que los gurises, por un lado, han encontrado estas formas de interacción social, ¿no?
que les da la tecnología, pero también que muchos han quedado como, no sé si lo perciben esto en el colegio, ¿no perciben? Estamos viendo mucho, como una dificultad en el contacto, ¿no? Que se va a ir aflojando. Los estudios nos vienen diciendo eso, ¿no? Como unas inhibiciones, como unas vergüenzas, que las vergüenzas siempre estuvieron en la adolescencia, por favor. Pero claro, esta cosa de estar mucho en lo familiar y muy metidos los ha... Pero yo les insisto, miren, esto hay que darle tiempo, ¿eh? Miren que los adolescentes tienen una capacidad de cambio, de transformación envidiable. Ojalá nosotros tengamos esa posibilidad de movernos como tienen ellos, así como hoy están en esto, dentro de 6 meses son otros. Y son otros, son otros. Entonces, yo soy optimista, pero soy optimista, soy muy optimista con ellos y con ellas. No niego bueno, que hay que ocuparse de escucharlos, que necesitan mucha escucha, que han habido muchos dispositivos de escucha por ahí. En Brasil largaron, esto lo conocí por UNICEF, un programa genial que se llama Poder Hablar, que se instalaron así como espacios de conversación. Yo no sé qué tiempo tienen, cómo están en la gestión escolar, pero esas conversaciones lo más espontáneas posibles con los gurises, esas lindas que se dan cuando paseamos, ¿vieron? Esas que se dan en los paseos, en los campamentos, en las salidas, afuera del libreto, esas conversaciones son fundamentales en estos tiempos. Claro, ahí empieza la regulación entre el tiempo escolar y la importancia de los contenidos, el avance y qué sé yo, y estas otras urgencias. Cuando hablas de conversaciones, Carmen, te referís no solamente a una charla que pueda tener un psicólogo con los estudiantes, sino a estas conversaciones que surgen en espacios más lúdicos, más distendidos, Sí, más de pasillo, más de la sí, convivencia. sí. Yo me refiero a las dos cosas. Creo que los colegas tienen un enorme trabajo ahí también, pero ese gesto espontáneo, esa conversación. Marcelo Viñar, ustedes saben que para mí es un gran maestro. Marcelo Viñar trabajó durante un tiempo donde yo trabajo, entre otras cosas, ¿no? Con adolescentes del INAU o que están privados de libertad, o sea, esas adolescencias muy duras, ¿no? Ustedes saben, ahí la conversación es muy compleja. Hablar con los adolescentes siempre es muy difícil, siempre es muy difícil. Pero Marcelo Viñar, en esos grupos de palabra que logró instalar en algunos centros del INAU en ciertos momentos, le llegó a concluir una cosa que por lo menos a mí se me reveló hasta el día de hoy como una especie de caja de herramientas o una herramienta para establecer comunicación con adolescentes. Y él dice así, dice, los adolescentes necesitan esa palabra, a ver si logran captar eso, esa conversación y esa palabra que elude el juicio y elude la sanción. A los educadores nos cuesta mucho esto, porque solemos tener una palabra que tiende al juicio, eso está bien, esto está mal, y también muchas veces no estamos libres de tener que sancionar ciertas cosas, ¿no? A la palabra a la que me estoy refiriendo, esa palabra, que se puede tener con los educadores, que en el aula o en la formalidad de la relación pedagógica va a ser una palabra que no se va a poder liberar de cierto juicio y de cierta sanción, pero que también podemos enseñar que esos mismos que sostenemos esos encuadres pedagógicos, también en esos recreos que la pedagogía nos permite, podemos tener conversaciones que eludan el juicio y eludan la sanción. Esa conversación que se puede tener con un amigo. ¿Me explico? No los estoy invitando a borrar las asimetrías, no, porque es imposible, ¿saben? Y además no les gusta. Y no está bueno que les guste. Nosotros siempre seremos viejos educadores y punto. No nos queda más en la vida que ese lugar, nos guste o no. Pero podemos estar en una posición de estar todo el tiempo educando, educar es jugar, es regular, es decir, esto sí, esto no, o podemos disponernos también a un gesto que es educativo y es pedagógico, pero eludiendo el juicio y la sanción. Ah, míralo, mira vos, contame. Ah, mira. Esa escucha.
necesitan. ¿Me explico? Entonces en esos pasillos, en esos recreos, en esas sentaditas al sol, en esos pequeños, son pasajes, son kairós, diríamos. ¿Ustedes se acuerdan? Esa diferencia de los tiempos en pedagogía es una diferencia fundamental, ¿no? También Frigerio la trabajó mucho. Se dice que la pedagogía tiene dos tiempos, ¿no? Que el tiempo pedagógico se puede mirar a la luz de dos tiempos para los griegos. Los griegos tenían tres tiempos, ¿no? Tenían a Kairos, tenían a Cronos, tenían a Cronos primero, a Kairos y a Ión. Acá los profes de filosofía los pueden ayudar pila con esto. Pero en pedagogía Frigerio dice que la pedagogía siempre ocurre en un Cronos, ¿no? El Cronos, eso, el Cronos que tanto problema nos ha traído. Cronos es siempre las horas que pasan, la hora que suena, el lunes pasa lo de los lunes, el martes pasa lo del martes, en abril hacemos lo de abril, en octubre hacemos lo de octubre. Siempre estamos en Cronos. Entonces no hay pedagogía sin Cronos. Pero, dice Frigerio, hay algo de la pedagogía que ocurre en otro tiempo. Es muy interesante porque pueden jugar con esto con los gurises. Hay algo, mucha cosa de los mitos griegos que me parece que es tan lindo para la educación de adolescentes. Es lindo porque Cronos es un viejo barbudo. Cuando lo hacen la estatua de Cronos, Cronos es un viejo barbudo, encorvado. Y Kairos es una especie de adolescente que tiene alitas en sus pies. Es un ser alado, tiene alitas en los pies. Y tiene un corte de pelo que ahora se dejó de usar, pero que hace 3 años los adolescentes usaban mucho, que era que se pelaban la nuca y se hacían una colita. ¿Te acuerdas de ese corte de pelo? Bueno, ese corte de pelo tiene Kairos. Eran los Kairos del 2019. ¿Y por qué lo representaban así a Kairos? Porque ellos tenían la creencia que Kairos, con sus alas, estaba todo el tiempo pasando, intempestivamente, pasaba, nunca sabíamos cuándo, en algún momento él pasaba. Y cuando él pasaba, teníamos que estar contemplativos, por eso los griegos decían que el pedagogo tiene que poder contemplar. Es como una actitud de espera y de contemplación, porque cuando pasa Kairos hay que agarrarlo del mechón de atrás. Y si vos estás muy metido en Cronos, te pasa Kairos por arriba, por abajo, por todos los costados y vos no lo agarras nunca. ¿Quién es Kairos? Es el tiempo de la oportunidad. Entonces, estas conversaciones a las que yo les digo son implanificables, no las podemos poner en Cronos, pero se les van a presentar a cualquier educador. Les va a pasar Kairos, en la conversación con un alumno, en el trabajo con un grupo, un momento, un tema. De repente entra Kairos al aula y si ahí uno lo agarra, de pronto un aprendizaje afuera de Cronos ocurre. Creo que los educadores sabemos a los que hablamos con estas metáforas. El punto es que cuando uno está muy metido en Cronos, corriendo atrás de Cronos, Kairos le revolotea. Y a veces cuando uno está en Cronos, pero si ve la oportunidad, para Cronos. Le dice a Cronos, bueno, para. ¿Sabes qué? Ahora vamos a hacer otra cosa. Ese, para, 5 minutos. Para hacer otra cosa, eso es Kairos. Hay cosas que solo se aprenden en Kairos. Eso es lo que dice Frigerio. A eso estoy aludiendo. A capturar esos pequeñísimos momentos que son fugaces, ¿saben? Es como Kairos, no es acá, no es asentar, ¿no? Son fugaces, es la fugacidad de una conversación, la fugacidad de un juego. Y recordar que el Cronos pospandémico es un Cronos que traspasa diciembre 2020. Es un Cronos que hay que pensarlo, bueno, ¿qué vamos a hacer en los próximos 2 años? Claro, capaz que es la oportunidad también para que la institución educativa y la gramática escolar y qué sé yo se conciba menos asignaturista y más, mirá que yo en mi asignatura te voy a pasar una pelota que se va a completar allá y que el proceso y la trayectoria educativa no se resuelve asignatura por asignatura, sino en la colaboración entre las asignaturas y los tiempos. Muchos están pensando que la nueva escuela media tiene mucho que ver con esto.
tiene que ver con esta cosa mixta, ¿no? Esto que dicen, lo híbrido, pero también tiene que ver con un tiempo, con una escuela menos moderna, en el sentido de la hegemonía de las asignaturas, y en presencia de los saberes propios de las asignaturas, unos corrimientos. Estas son un poco las discusiones que andan en la vuelta. Bien, sí. Toda la estructura de la enseñanza secundaria nos desafía en cuanto a eso que estás diciendo, ¿no? Nosotros percibimos esa necesidad del trabajo, en un trabajo coordinado, en un trabajo en proyectos, en un trabajo de colaboración, que además contribuya al sentido del que estabas hablando hace un rato, ¿no? El sentido de lo que enseño, el sentido de lo que los chiquilines aprenden, pero bueno, resulta difícil en una estructura escolar tan marcada por las clases de las asignaturas, ¿no? Sí. Eh, Ahí estamos hace mucho tiempo que eso está. Pero, es lo que les digo, capaz que alguna cosita, ¿vieron? Unas pequeñas invenciones. Sí. Que les deje la sensación. Pero para eso hay que estar tranquilo. Hay que asumir, tomar esto como, bueno, ¿quién nos iba a decir que nos iba a tocar esto? Esto fue una alteración, fue una cosa extraordinaria. Y si nos calmamos y alojamos incluso la angustia de los estudiantes, las conversaciones, la tranquilidad de que nos va a llevar un tiempo reponer, ahí, desde esa calma vamos a encontrar más imaginación, más libertad, más invención, más creatividad. Sí, hace un rato hablabas del equilibrio, ¿no? Difícil entre, bueno, ser una institución educativa y tener unas obligaciones con respecto a algunos cursos y atender la situación en la que están los adolescentes, ¿no? Que lo que sí percibimos es que, bueno, hay mucha ansiedad, como decías hace un rato, ¿no? Hay mucha ansiedad, hay desgano, hay necesidad de hablar, mucha necesidad de hablar. Y bueno, y en los vínculos, la compañera que está preguntando sobre cómo ha incidido la pandemia en los vínculos es nuestra psicóloga, Ana Butazzoni, Claro. una de nuestros psicólogos, y bueno, en aras de tratar de inventar cosas, ¿no? Para poder dar respuestas e ir evaluando, porque probamos y no sabemos si ese es el camino, ¿no? O capaz que es otro el camino. Hemos creado algunas instancias recreativas, deportivas, salidas que estamos planificando, como para decir, bueno, vamos a crear situaciones de convivencia alegre, saludable, ¿no? Como una de las formas de que los gurises estén mejor. No sé si te parece que eso pueda ser el camino. Sí, totalmente. Me parece que hay ahora la primavera, el fin de curso. Hay que celebrar la vida, gente, somos sobrevivientes. Hay que celebrar la vida. Y les hace bien eso. Y siempre ver a un educador en otro lugar, aunque sean 5 minutos contra las cientos y cientos de horas de clase, siempre es muy... Los adolescentes agradecen mucho, mucho eso. Bien. No sé si algún colega quiere hacer alguna pregunta. A ver si estoy viendo bien. Sí. Voy a mandar un... ¿Estamos bien? Sí, estamos bien. Por ahora no tenemos ninguna pregunta más. Y bueno. Aparece un comentario de una compañera que señala que es súper interesante, pero apunta a algo que todos sentimos siempre, ¿no? Que las instituciones están muy atadas a las estructuras, y por eso es lo que hablábamos hace un rato, ¿no? A veces es
largarse y empezar a hacer pequeñas cosas. Las aspiraciones, siempre nos pasa, creo que como docentes es, queremos cambiar y nos parece que tenemos que cambiar todo de una vez, y capaz que es eso, empezar con los pequeños intentos, ¿no? Y es cierto lo que dice allí María, es necesario el tiempo institucional para pensar con otros. La única forma es pensar con otro, y eso es tiempo real. Es así se le juega la vida a la institución, entre su estructura, su solidez, su invención. Hay momentos que, bueno, momentos más para crear, pero yo creo que dentro de eso alguna cuestión se puede hacer. Sí, sin duda que sí. Y a veces pequeños proyectos dan tantos resultados, ¿no? Que bueno, invitan a seguir por ese camino. Tal cual. A ver si acá hay otra. Acá hay una pregunta. Me gustaría saber dónde buscar cosas de la experiencia brasileña de esos conversatorios. Bueno, eso lo ponen en Google, se llama Poder Falar. Eso lo ponen en Google. Miren, les recomiendo eso. Poder Falar en portugués es una experiencia de UNICEF. Y también les recomiendo que entren a la página de UNICEF a ver la campaña esta que les dije, No están perdidos, que ahí hay mucho material. Una cosa son los spots televisivos que son, pero adentro de la campaña está hablando Ariel Gol, está hablando Susana Grunbaum, está hablando, bueno, no me acuerdo ahora los nombres de los colegas, pero hay mucha gente así que tiene mucho acumulado en temas de adolescencia, que tienen pequeños spots, pequeños podcasts, están todos ahí. La verdad que es un gran trabajo que hizo UNICEF Uruguay y tienen ahí mucha información. Y esto de las conversaciones lo buscan también en UNICEF Brasil. Bien. Bárbaro. Si te parece bien, yo te agradezco las referencias bibliográficas. Lo que voy a hacer es que ahora voy a hacer otra cosa, pero mañana con calma les junto todo y se los mando. Bárbaro, bárbaro. Gracias, Carmen. Y bueno, te agradecemos mucho. Nos dejás pensando. Es un placer por el convite. Siempre nos dejás pensando, y esta no va a ser nuestro último encuentro, No. seguro. No, vamos a tener, esperemos tener muchos más. Y bueno, gracias por ayudarnos, Carmen. Por favor, a ustedes por permitirme entrar un ratito y contribuir si es que sirve. Sí, por supuesto que sí. Muchas gracias, escucharte siempre resignifica nuestras prácticas, dice otra compañera. Gracias, Carmen. Terminemos el año con la mayor alegría que podamos encontrar y dejémoslo ir. Sí, y esta cuestión de pensar como en tiempos más largos, ¿no? Sí, tiempos más largos. En tiempos más largos no vamos a conseguir lo de siempre, no podemos pretenderlo. Tiempos más largos. Y tiempos más largos, ¿no? Eso creo que da serenidad. Sí. Que es lo que necesitamos, ¿no? Sí. Necesitamos encontrar serenidad, no gastarnos en esfuerzos, ¿no? Que no resultan productivos, porque ya hemos tenido muchísimo, ¿no? Desgaste, muchísimo aprendizaje, mucho tiempo, muchas dificultades, ¿no? Y pensar en estos chiquilines como que, bueno, sus procesos van a ser diferentes y más extendidos, y necesitamos contenerlos desde ese lugar, ¿no? Tal cual. Así que, bueno, creo que sí, que nos has dado también tranquilidad. Ojalá. Sí, creo que sí. Bueno, te dejamos. Bien. Igualmente. Muchas gracias. Te mandamos un abrazo. Y acá hay alguien que dice algo más. ¿Qué dice? Un poquito. Ojalá todas las instituciones, me refiero a las terciarias, tengan esto en cuenta. Los adolescentes de bachillerato también viven con angustia el no haber aprendido lo necesario para seguir. Sí. Ahí se viene otro partido en la universidad, claro que sí. Pero nosotros apurar lo que no podemos, sin duda no va a ser beneficioso. No.
Habrán propedéuticos, tendrán que armar propedéuticos en las universidades. Y así todo. De hecho, ya este año hubo Sí, tal cual. muchos La cambios, ¿no? universidad además tiene otro lío que va a ser con los 2 años de primero y segundo año de facultad, con los alumnos que, bueno, ahí hay todo un fenómeno que es muy fuerte también. Sí, sí, sin duda. Bueno, te mandamos un abrazo, Bueno, Carmen. pasen bien. Chao, chao. Gracias, chao, chao. Chao a todos y muchas gracias. Gracias, chao, chao.